Jesús, que nos da esta puerta abierta para entrar en su trono de gracia. Señor de los cielos, en esta hora pedimos por cada uno de mis hermanos presentes, que usted conoce el corazón, Señor, las luchas, Señor, que cada uno pueda estar pasando, Señor, algún proceso. Sea usted, Señor bendito, sacando todo aquello, dejándonos libres de todo pensamiento humano, y sea su Espíritu Santo, Señor, y a través de cada uno de nosotros bendecir a nuestra familia. Señor, esto se lo pedimos en este poderoso nombre de Jesús. Amén. La lección de hoy continuamos estudiando el capítulo 4 de los Hechos y damos lectura a la lección en Hechos capítulo 4 del versículo 23 al 31. Y esta lección tiene el título de Desafío de ser testigos de su gracia. En la 1 está. Damos lectura. Oh, los lentes, la ayuda. Dice así: los creyentes piden confianza y valor. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué hermoso. El texto clave está en Hechos, capítulo 4, 29, y le vamos a dar lectura. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Que así sea, ¿cierto? Hemos estado estudiando, ¿cierto?, este capítulo y hemos aprendido que Pedro y Juan fueron arrestados. Y eso lo vimos en el versículo 2 y 3 de lecciones pasadas. El motivo, la causa que fueron apresados fue por proclamaban a Jesucristo,
la resurrección de entre los muertos. Y esto fue motivo para que fueran apresados. Después fueron llevados al día siguiente al Sanedrín. Eso lo vimos en el versículo 5 y 6, para ser interrogados por las máximas autoridades, así como que fuésemos en este tiempo acá a la Corte Suprema de Justicia en nuestro país, la máxima autoridad judicial religiosa. Y también, como el hermano explicaba en su momento, que empezaron bien y terminaron como políticos. Vemos a un Pedro valiente, a un Pedro con coraje, con convicción de lo que estaban ellos defendiendo. El ataque del enemigo contra el poder de Dios. El ataque, el poder humano con el poder divino. O sea, de que nació un fracaso. Porque ¿quién puede ir en contra de lo que Dios ha establecido? Nadie. Y vemos que a través de los tiempos es así, que siempre hay oposición, pero también conocemos, y gracias al Señor que hemos sido llamados para este conocimiento y sabemos cuál es el fin. Alabamos al Señor por ello. En el versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Y encuentro yo que fue como decapitarlos el versículo 19. Recordemos, leamos lo que vimos. ¿Qué le dijeron? Juzgad, ¿es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios? Con eso quedaron pero mudos y comenzaron las amenazas y ahí fueron arrestados. Como leíamos en la lección que nos convoca hoy, ¿cierto? Y el versículo 23, que es el comienzo de nuestra lección de hoy, dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. ¿Dónde ellos acudieron? Acudieron a los suyos, contaron su experiencia, lo que habían pasado ante estas autoridades religiosas. ¿Sabe qué? Como ellos, hombres, tal vez los pensamientos son tan rápidos, ¿cierto? Invaden. A lo mejor en el primer instante reaccionó, no lo sé, esto lo estoy suponiendo, colocándome en el lugar de ellos. Cuando uno recibe una mala noticia, algo incómodo, algo, imagínese estar ante la Corte Suprema de Justicia, la autoridad máxima del Poder Judicial. Cierto que puede intimidarnos en el primer momento, porque eran humanos. Y de hecho vemos nosotros a través de la Escritura que Pablo también se sintió en algún minuto solo, pasando hambre. Situaciones que el ser humano siente, porque así fuimos criados, ¿cierto? Y además
que ¿por qué sentimos todas estas necesidades? Porque es el reflejo del pecado del hombre, porque el Señor nos hizo perfectos y puso todo para suplir nuestras necesidades y estar en santidad, en comunión con Él. Pero, ¿qué pasaron una noche encarcelados? Y tal vez comentaron entre ellos la situación que estaban viviendo. Compartieron pensamientos, ¿cierto? Porque es normal. Pero, ¿qué prevaleció en ellos? Prevaleció las experiencias vividas, porque Pedro caminó por sobre las aguas contra la naturaleza. Esa experiencia, cuando usted y yo estamos en alguna situación conflictiva, podemos sentir el temor, pero ¿qué dice la palabra del Señor cuando sentimos temor? En el Salmo, yo iba a repartir algunos. ¿Ya? Sí, la hermana dice, yo estoy contigo, ¿cierto? Pero hay un salmo. ¿Qué más? A ver, no temas. Según dicen, ¿cuántos temas, no temas, hay en la Biblia? Dicen 365. ¿Por qué digo yo dicen? Porque yo no me he dedicado a buscarlo, ¿cierto? Pero tal vez en algún minuto lo haré. Dice el Salmo 56, versículo 3 y 4. A ver si podemos... dice, ¿quiere leerlo? En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacer el hombre? Amén. ¿Qué puede hacer el hombre contra los designios del Señor, contra su protección, contra su... cuando nos cubre Él, ¿cierto? Dice, el que habita bajo la sombra del Altísimo morará. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que estos pensamientos sean los que prevalezcan en cada uno de nosotros cuando estemos en dificultades. ¿Por qué? Porque las vamos a pasar. Estamos iniciando un año y no sabemos cómo se nos viene en la vida personal. Tenemos proyectos que los entregamos al Señor, pero quien decide es el Señor. Y si Él nos prueba, porque sí vamos a tener, porque su palabra lo dice, no yo, que dice que en este mundo tendremos aflicciones. ¿Qué más dice? No temas, confiar, porque Él venció el mundo y estando en Él somos más que vencedores. Pero para ser vencedor, cuando dijo Pablo esto, no fue porque siempre estuvo allí tranquilito, sentado, no, porque él pasó hambre, persecución, porque pasó soledad, porque pasó también momentos de angustia, y después que saltó todo aquello, que vivió todo hecho, dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, y ellos confiaron en Cristo, en el Señor, en la experiencia vivida. No se quedaron ahí deprimidos, pegados en el problema. No se quedaron. Sí. Aquí es donde trabaja, ¿cierto?, el enemigo. Y esto es lo que debemos aprender a imitar. Si por algo quedaron
la palabra del Señor, para que vivamos la palabra del Señor, para que podamos hablar con experiencia, porque el Evangelio es práctico, no es teórico. Porque por teoría podemos encontrar muchos eruditos en la palabra del Señor, pero es práctico. Y ahí es donde opera la obra del Espíritu Santo, que nos guía, que nos redarguye, que nos enseña, ¿cierto? Y ellos saltaron ese problema y recordaron todo lo vivido en el Señor. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones y el Señor nos da la victoria? ¿Cuántas tiene usted experiencia en el Señor? Y que el Señor le ha respondido, se ha glorificado en forma sobrenatural. Y cuando estamos en el problema, en la dificultad, tenemos, como decía, no quiero ser un yo-yo. No sé si usted, pero yo no. No quiero ser un yo-yo, porque confiar en Dios es la mayor sabiduría del hombre. Estaban ellos llenos del Espíritu Santo, llenos. Y usted y yo también, porque el Señor nos llenó con su Espíritu Santo. La labor nuestra es mantenerlo, ese nivel. ¿Cómo? En comunión con Él. ¿Cómo podemos alcanzar comunión? Ya, ¿cierto? Ya. Orando, leyendo la palabra, congregándose. Esas cosas. ¿Por qué? Porque ellos, ¿a dónde fueron? A los suyos, a los que tenían una misma fe. No fueron donde el pariente que es inconverso, ¿cierto? Sino que fueron a los suyos. Y esto es, pero tremendamente importante. La 4, ya. Y ellos, ¿cómo? Pasemos al versículo 24 para ver. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aleluya. Él es el creador, nuestro hacedor. ¿Y qué hizo cuál fue la reacción de la iglesia? La reacción de la iglesia fue escucharlos. Qué importante es escuchar al hermano, a la hermana. Porque muchas veces alguien quiere confiar algo en nosotros. Y al final la persona que quiere expresar, ¿para qué? Para que oremos, no para que después eso se le cuente a otro y a otro, sino para orar, ¿cierto? Para orar al Señor tenemos que aprender a escuchar. A escuchar. Y eso es lo que hicieron ellos, es practicar el compañerismo. Es un deber cristiano, porque somos un cuerpo en Cristo. Tal vez no a todos se les puede confiar algo que es delicado, pero siempre hay en el cuerpo de Cristo personas en que el Señor ha puesto esa sabiduría, ese don de poder escuchar y orar, confiar. Y en Romanos 12:15 dice en la diapositiva: gozaos con los que se gozan, llorar
con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, no tenga ninguno, dice una opinión, ser sabios en su propia opinión, estoy parafraseando ahí. Eso es lo que dice, o sea, ponernos en el lugar de otro. En la mañana, los maestros en la oración, se oraba y un hermano oraba. Debemos orar y ponernos en el lugar del que está sufriendo para poder orar con el alma, con convicción, para que esa oración no sea vana, no sea así palabras en el vacío, sino que sean con angustia, como el que está pasando procesos de cáncer, pérdida de un ser querido, y que hay también un diagnóstico que no se sabe bien, están en estudio. Hay muchas, ¿sabes qué? Hay muchas peticiones, el jefe de familia que está pasando un momento sin trabajo y está la presión de tener que sustentar a su familia. Tal vez nosotros no estemos pasando lo mismo, tal vez usted no sepa lo que está pasando cada uno de nuestros hermanos, pero sí podemos ponernos en la brecha para pedir por ello, y el Señor, que conoce el corazón, que conoce la necesidad, orar no solo por nosotros. Primero, ¿qué hicieron ellos aquí? Exaltaron y reconocieron el nombre del Señor. ¿Quién es Dios? ¿A qué Dios usted y yo le estamos sirviendo? Él es soberano, y si algo nos sucede, sea agradable o no agradable para nosotros, es un propósito que Dios tiene para nuestra vida, porque su voluntad es perfecta, ¿cierto? Su buena voluntad es perfecta y agradable. Después que pasamos circunstancias, los tiempos son de Él, y después nosotros vemos el fruto del propósito del Señor en nuestra vida. Y ese compañerismo es un deber cristiano. Esa es la forma en que la iglesia, que es madura, va a reaccionar cuando el otro está pasando una circunstancia. Y más aún, hermanos, si vienen tiempos buenos, no. Vamos a pasar situaciones similares en que nos quieren tapar la boca. Pero la iglesia tiene que estar unida. Koinonia se llama eso. Tal vez sea una palabra rara para usted, pero eso es lo que significa koinonia, ser compañeros, estar unánimes. Si la iglesia, acá estamos juntos, pero tenemos que estar unánimes, en un solo espíritu, en un solo sentido, en una sola dirección. ¿Y cuál es nuestra dirección? ¿Cuál es nuestro sentido? ¿Cuál es? Cristo. Anunciar, proclamar, ¿cierto? La palabra del Señor. Y ellos estaban en esta condición unánimes, estaban en un solo sentido. Habían ellos también decidido que por sobre todo obedecer, como leíamos, obedecer a Dios antes que los hombres. Nosotros tenemos que someternos a las leyes de nuestro país, de las ordenanzas, sea simple como la del tránsito, como todas las leyes que hay. Pero por sobre eso, nuestro deber cristiano es proclamar
la verdad. Pero para eso, esto no es llanero solitario, es un cuerpo. Tenemos que estar unánime en oración. Sin oración, ¿cómo estos varones hubiesen recibido? No, imposible. Tenemos que estar unánimes. Y dice el 24, ya vimos el 24. El 25. Aquí recuerdan, dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes si los pueblos piensan cosas vanas? El hombre siempre va a pensar cosas vanas. Estamos hablando de la naturaleza caída. ¿Qué busca el hombre? Fama, poder y dinero. Allá está enfocado. Y siempre, desde que el hombre cayó, se han confabulado contra el soberano Dios, el único. Como hablábamos, fracaso, ¿cierto? Un fracaso absoluto. Y hace referencia al Salmo 2. Búsquelo usted. El Salmo 2 dice ahí. ¿Alguien lo encontró? Porque tengo yo. ¿Quién? ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Amén. Ya todo estaba dicho por el Señor. Odio contra el ungido de Dios. Pero si Dios decidió este plan que Él tiene en los cielos, en lugares celestiales, esto está que iba a pasar porque se ofreció Jesucristo. Descendió Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo por amor para tomar el lugar de nosotros. Y se amotinan, ¿cierto? O sea, se juntan, se unen para ir contra el soberano, el todopoderoso. Todo lo que no es de Dios es rebeldía. El hombre natural es rebelde. Usted ve un pequeño, un bebé, intrínsecamente es rebelde. Y eso es lo que hace a través de todos los tiempos. Y lo vemos hoy. Hoy, más que nunca, sacaron, ¿cierto?, del Congreso para iniciar para legislar, ¿cierto? Antes se hacían las sesiones en el nombre de Dios, pero lo sacaron. Pero, ¿tendrá alguna importancia que lo saquen? Si Dios es Dios, va a seguir siendo Dios. Los quieran sacar o no, nunca lo van a lograr, porque Él tiene la soberanía absoluta. Él lo decretó en los cielos, en los lugares celestiales. Y nosotros estamos en este nivel que el hombre está corrompido y esa corrupción se ve cada día. Dígame. Lo que decía usted recién de que desde que nací, nuestro nacimiento, somos malos. ¿Por qué? A ver, yo tuve 10 hijos, ¿ya? Entonces, cuando ellos estaban chicos,
yo me casé joven, entonces mi primer hijo iba viendo yo, entonces después dije yo, pero ¿por qué? Y es comprensible, el chico cuando está tomado de su papá, cuando está mudado, cuando está y se queda a dormir, pero tiene que seguir molestando. Así es el ser humano. Sí. Bueno, es manipulador, ¿cierto? Así es, pero hay necesidades cuando son pequeños que tenemos que cubrir y el Señor las cubre. Dice sobre el ungido de Dios. Ustedes saben que para quienes era el ungimiento, para aquellos que iban a ejercer un servicio como el sacerdote, el rey, el profeta, eran ungidos. Pero ¿sabe? Jesús es rey. Jesús es sacerdote para siempre. Es sacerdote, Él intercede por nosotros. Y Él es profeta, porque son una sola cosa, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo fueron los que inspiraron esta palabra. Él es profeta, usted ve que todas las cosas se han cumplido, todo. Y el versículo 27 y 28 dice así. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Lo que hablábamos, ¿cierto? Todas las cosas están ya descritas, el plan de Dios se cumple a través de todos los tiempos. Él tiene paciencia. Él es lo más paciente. Él es paciencia por amor. Porque si uno hace una introspección, se analiza, yo creo que usted lo hace al final del día. Cuando uno amanece, tiene buenos propósitos con el Señor. Señor, quiero servirte, quiero honrarte, quiero que tu luz se refleje en nosotros. Yo creo que usted lo pide, ¿cierto? Lo agradece al Señor, su misericordia, y quiere ser mejor, escalar. Ese es el propósito del Hijo de Dios, no fallarle al Señor. Pero cuando terminamos el día y uno hace un recuerdo, tiene que pedir perdón al Señor. Y el Señor, que es paciente, que es misericordioso y que es amor, Él nos perdona. Y lo interesante, lo que debe predominar es no volverlo a hacer en lo posible. Y si no, bueno, el Espíritu Santo de nuevo. Y hay situaciones que son desagradables del día cotidiano que nos suceden, pero siempre sepa usted que es para trabajar en uno. A veces uno puede recibir palabras que se alejan de lo que uno siente y se pregunta, ¿por qué esto, Señor? Si tú sabes, conoces mi intención, mi corazón, es para aprender
y que uno nunca haga lo que a uno le ha dolido, que lo que a uno le ha molestado. Es enseñanza. Siempre es así, es para ambos. Y este Señor paciente, misericordioso, los intentos que el mundo tenga por borrarlo es inútil. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Aquí lo decían, lo dicen, y nosotros también sabemos que soberano Señor, tú eres el Dios, ¿cierto? ¿Es su Dios? Amén. Él es invencible, es todopoderoso, es eterno. En Juan 1, 4 y 5 dice así: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jamás van a prevalecer. El complot universal fracasado desde que se gestó. Mire, va a ser 2 años que leí un libro que se llama ¿Cuál es el camino? Y ahí salen todas las religiones que existen, hindúes, musulmanes, testigos de Jehová, etcétera, todas las sectas. Y sale también la nueva era, que ese fue el tema en que me llevó a leer ese libro. Y hoy, viendo, porque si hay algo que nosotros podemos hacer un paneo en la humanidad completa, hay división, ya sea por territorial, los países tienen su territorio, su idioma, nos dividen, el idioma divide, tienen políticas distintas, su idiosincrasia es diferente. Entonces, política, económica y también en la parte religiosa, la humanidad se divide. Pero la nueva era ha unido todas estas sectas, todas están operando hoy contra Dios. Se han unido. Es por eso que vemos lo que viene en forma universal, quieren hacer un solo líder. Han sacado y desvían de todo lo que significa lo establecido por Dios, y no es algo del pasado, no es algo lejano, porque muchas noticias nosotros podemos ver, ya pasó en tal territorio, lejos, ¿no? Y lo vemos después. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja solapadamente, él nunca va de cara a cara. Él todo lo hace escondido. ¿Sabe usted que la nueva era se viene gestando, pero hace muchos años, solapadamente, con gente con poder económico? Hicieron una biblioteca, o sea, una imprenta, una biblioteca. Adivinen qué nombre le pusieron: Luz Verde. Después, como era muy fuerte, le cambiaron el nombre, porque siempre van suavizando las cosas. ¿Se da cuenta usted? No, si hay que integrar la integración, y empiezan, claro, por el lisiado. ¿Quién no va a querer que alguien se integre y que pueda estar entre todos y no se sienta discriminado? Pero empiezan suave y después tiran
lo que realmente ellos andan, lo que los motiva. No el bienestar del otro, sino meter su ideología diabólica. Y eso nosotros no podemos ser ingenuos, tenemos que estar alertas. Y todo esto se gesta. Y ellos pueden unirse, pero la iglesia tiene que ser unida, unánimes. Y dice el 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Se da cuenta usted la dirección de la oración? Ellos no pidieron para el bienestar, porque podrían haber dicho, Señor, manda un rayo, como Pedro en un momento que corta la oreja, ¿cierto? Y podrían haber pedido, Señor, tu poder, que manda un rayo y que desaparezcan. No, no fue esa la dirección. Y de eso nosotros tenemos que pedir al Señor también sabiduría en cómo oramos. Ellos oran haciendo alusión a las Escrituras. Qué importante es saber las Escrituras, la palabra de Dios inspirada. ¿Por qué? Porque ahí está, conocemos a qué Dios le servimos, que las cosas ya están establecidas. Por lo tanto, usted y yo tenemos que aprender a vivir los tiempos. Los tiempos de hoy tenemos que aprender a vivir. Podríamos pedir, saca, Señor, este gobernante, pon este otro que me gusta. Pero la palabra del Señor que dice que Él saca reyes y pone reyes, que Él muda los tiempos, Él los muda. ¿Qué significa mudar? Pastor, ¿sabe? Lo que significa mudar es cambiarse, Señor, totalmente, girar totalmente. Él lo hace, el Señor lo hace. Él muda los tiempos, Él los tiene establecidos. Por lo tanto, usted y yo tenemos que aprender a vivir los tiempos que el Señor nos ha provisto. Porque no es casual que en este tiempo usted y yo estemos viviendo. Él lo designó. ¿Por qué dijo el salmista? Mi embrión vieron tus ojos. Mire qué importante es esto. Aunque quieran taparnos la boca a la concepción, la vida nace, es vida de este embrión. El salmista David dijo, y su palabra, mi embrión vieron tus ojos. ¿Cómo? Si usted sabe de que cuando ese embrión todavía no está desarrollado físicamente, pero vieron esos ojos, ya tenía el Señor ahí todo preparado. Y ellos pidieron sabiduría al Señor. Es la posición correcta de la iglesia, es una reacción de una iglesia madura, un mismo sentido, una misma meta, un mismo pensamiento. En el Salmo 133 es un salmo conocido que dice, que viene bienaventuranza, estoy parafraseando, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque es como cuando, no sé si ustedes han visto en foto el monte,
y que hay una cascada desde arriba y fluye y moja todo. Y dice él que son como el aceite, el ungido, cuando el Señor decide y unge y cae ese aceite, ese Espíritu Santo hasta el borde de la vestidura, ¿cierto? ¿Y qué más dice lo último? Porque ahí, sí, el último versículo, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿En qué? Lo que dice el primero. El primer versículo, habitar los juntos en armonía, en koinonía, es compartir, tener compañerismo. Eso es koinonía, compañerismo, ser sincero, porque el amor de Dios no es fingido, es sincero. Entonces, esa es la forma de una iglesia madura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos también lo que ellos pidieron. El Señor, cuando le dijeron, mira, a ver, dice el 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo. Cuando dice mira, el Señor consideró la petición. Cuando dice concede, el Señor capacita. Por eso hay que pedirle si uno no tiene la sabiduría. Pedir, dice, y Él da en abundancia, no da mezquinamente. Él da en abundancia. Si usted quiere, si usted que, no sé, está falto de algo, pídasela al Señor, porque siempre dice que Él va a responder, pero qué peticiones las que están alineadas al propósito de Dios, no a los caprichos de uno, sino al propósito del Señor. Y de nuevo, piden para hablar su palabra. Para hablar su palabra. ¿Y qué significa de nuevo? Valentía, coraje, decisión, decisión. Usted y yo decidimos si queremos o no. El Señor nos obliga. El enemigo obliga, manipula, muestra una cosa por otra para que usted caiga. Pero el Señor, Él deja que uno decida. Y tenemos nosotros que actuar, pedir de nuevo. Este tiempo es importante pedir de nuevo. Valentía, coraje. Valentía es algo que ante una situación conflictiva nosotros reaccionamos. Esto no puede tener valentía un minuto, pero el coraje es más consciente, es algo que se decide hacerlo, es una decisión. Para actuar y expresar las cosas con total claridad, capacidad sobrenatural, decir lo que es malo, a quien le caiga o no le caiga, porque al respecto estamos hablando de la palabra del Señor, no lo que a nosotros se nos puede ocurrir que es malo algo, ¿ah? Sino que estamos hablando de las verdades de la palabra del Señor. Vamos a hacer un pequeño alto para pasar la ofrenda y varón, ¿sí? Y el hermano Bobadilla, por favor, los dos. Sí.
Amén. Vamos a orar para poder recibir la ofrenda. Padre Celestial, te damos gracias primeramente por tu palabra, Señor, por lo que nos has enseñado el día de hoy, Señor amado. Señor, así como recibimos tu palabra, Señor, también queremos entregar lo que es tuyo, Señor. Sabemos que todo te pertenece, Señor amado, es solo en obediencia, Señor, que lo hacemos, Padre eterno, para reconocer, Señor, con nuestros actos que tú eres soberano sobre nuestras vidas. Padre eterno, pedimos que usted bendiga a cada hora alegre, Señor amado, y al que no lo ha podido hacer por cualquier motivo, Señor, sea usted proveyendo, Señor amado, para que en otra oportunidad lo pueda hacer. Padre, pedimos que tu bendición sea derramada sobre cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mientras pasan la ofrenda, la oración es lo que el Señor Dios Todopoderoso proveyó a usted y a mí para comunicarse con Él, porque en el principio, el hombre se comunicaba directamente con el Señor, con Dios cara a cara. Pero el hombre cayó y el gran amor del Señor proveyó la oración para que nosotros le exaltemos, reconozcamos quién es Él, para que agradezcamos lo que Él nos provee. Mire, el abrir los ojos a un nuevo día, el poder desplazarnos, hay tanto, el poder hablar. El hermano Kim Valle en este momento no lo puede hacer. Y usted y yo lo podemos hacer. Tanto por agradecer y también expresarle nuestras necesidades, que Él las sabe, las conoce, pero Él proveyó la oración para que nos comuniquemos, para que podamos expresar todo lo anterior. También a través de la oración, lo principal respecto a cuando estemos pasando situaciones como estas que hemos visto, es una herramienta para encontrar fortaleza en el Señor, para enfrentar toda dificultad, toda dificultad. ¿Por qué? Porque sabe quién es Dios. Mire, leamos Isaías 40. Tenemos tiempo para hacerlo. Del 12 vamos a leer. No sé si usted... Después de... Ya. Dice en el nombre del Señor, el incomparable Dios de Israel y de cada uno de nosotros también. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Con nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro
y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados de que la tierra se fundó? En Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra. Hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiese tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas las llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Porque dices, oh Jacob, ponga su nombre ahí y hablas tú. Ponga su nombre, Iglesia Ojos de Agua. Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es el Dios Todopoderoso, ese es su Dios, ese es mi Dios. ¿Habrá algo imposible para Él? ¿Habrá algún hombre osarse en esta tierra de querer terminar con su nombre, con lo que ya Él decretó en los lugares celestiales? Por lo tanto, pida usted que el Señor lo llene con su Espíritu Santo. Si usted ha dejado de orar, si ha dejado de pedirle al Señor correctamente lo que Él quiere de cada uno como iglesia, como pueblo suyo, como Iglesia Ojos de Agua, usted está hoy aquí porque tiene la misión de proclamar la palabra del Señor, porque usted tiene la misión, yo tengo la misión de que el fuego pueda fluir, pueda ser otro contagiado, no con lo veneno, no, sino con la palabra del Señor, con lo que Él quiere de cada uno de nosotros. No es por nuestra fuerza, sino con su Espíritu Santo. Incline usted su rostro, no se olvide del texto. Eterno Dios Todopoderoso, oh, bendito es tu nombre, te alabamos. Bendecimos y glorificamos al soberano, único y sabio Dios. Envía, Señor, sobre cada uno
el fuego de tu Espíritu Santo, el denuedo para poder proclamar, para poder, Señor, abrir nuestra boca y decir, Señor, que tú eres Dios, que tú, Señor, tu poder es por eterno y que tú vienes con juicio sobre aquel que te ha despreciado. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos estar un día y verte cara a cara. Seguir, Señor, con esfuerzo, con valentía, con coraje, sea sobre cual sea la situación. Señor, te pedimos misericordia. En el poderoso nombre de Jesús, envía, Señor, a cada uno para que podamos estar completos en ti. Démosle glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.